Hola, ¿qué tal a todos? Dios los bendiga grandemente. Estamos estudiando la palabra de Dios. Este es su programa Unidos por la Palabra de Dios con Otto Porta. Y hemos llevado a cabo una serie que hemos llamado Cazando las pequeñas zorras que echan a perder las grandes viñas. Tal vez ustedes oigan esta introducción cada vez que buscan uno de nuestros programas o se lo encuentran. Pero hemos ya avanzado, llevamos como tal vez estudiadas unas 5, 6, tal vez 7 zorras. Y nosotros creemos que esas pequeñas zorras son las que hemos llevado tal vez durante mucho tiempo y que han encontrado una madriguera adentro de nuestro corazón y que su principal objetivo es destruirnos. Por supuesto que estoy hablando de una manera ilustrativa. Es una tal vez metáfora y tal vez hasta de alguna manera estamos utilizando una pequeña fábula. Y la razón es porque el Cantar de los Cantares capítulo 3 dice: cazadnos las zorras, las pequeñas zorras que echan a perder las grandes viñas. Y hemos dicho que las viñas grandes son nuestros proyectos, nuestros objetivos, la visión de nuestra vida, nuestra familia, nuestro ministerio, nuestras empresas, trabajo y demás. ¿Y por qué las zorras? ¿Y cómo podríamos pensar en una zorra? Habría que ir a darle un poquito más de profundidad a cómo trabajan las zorras. Lo vamos a hacer más adelante. Pero las zorras ahorita están significando pequeñas cositas que no son las que se nos ponen enfrente. No son como las grandes cosas que encontramos, que son gigantes, mares que hay que partir, murallas que hay que derribar. Esto lo llevamos dentro. Imagínense ustedes al pueblo de Israel gritando para que las murallas de Jericó fueran derribadas, pero muchos soldados de ellos llevaban adentro algo, pequeñas zorras que no iban a permitir que ellos avanzaran hasta no cazarlas. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, porque en Jericó fue bastante fácil para ellos y el Señor les dio la estrategia. Las murallas fueron derribadas y ellos se pusieron valientes. Y fueron cada uno a atacar allá en Jericó, la ciudad, para tomar prisioneros cautivos y tal vez para matar a algunos de los enemigos o a muchos de los enemigos, para entrar a la tierra prometida. La primera ciudad era amurallada, pero la segunda ciudad era la ciudad de Jai. Y ahí, fíjense ustedes, hay que tener cuidado cómo las pequeñas zorras nos pueden traicionar a nosotros allá adentro. Porque ellos mandaron algunos espías, es decir, mensajeros a espiar la tierra, a ver cómo era. Porque así es como trabajaba el pueblo de Israel. Desde el desierto a la tierra prometida mandaron espías. Pero aquí mandaron algunos para observar cómo era la ciudad de Jai. Y dijeron: no son muchos, con poquitos de nosotros podemos atacar y podemos vencer y tomar la ciudad. Y se confiaron, fíjense. Uno debe tener cuidado. Ya vimos la prepotencia y vimos el orgullo. Y tal vez se pusieron prepotentes creyendo que ellos son los que habían hecho toda la obra de derribar los muros de Jericó. Ese fue Dios. Con la estrategia que Dios le dio a ellos, por supuesto, pudieron tomar la tierra. Pero ahora ellos creen que son ellos. Entonces, no tenemos que mandar el gran ejército. Mandemos un ejército pequeño, un batallón. Y fueron. Y perdieron. Ahora, no perdieron porque eran pequeños, pero sí la altivez los llevó, y ya dijimos que después de la altivez está la caída. Los llevó a ser orgullosos y llevar un ejército pequeño. Pero además, alguien se había robado algunas cosas que Dios dijo que no tocaran. Dijo que sea anatema el botín que encontraron en Jericó, y el manto y un montón de cosas. Y unos de ellos se quedaron con parte del botín. Algo que escondieron, ahorita vamos a ver un poco de eso. Escondieron ahí. Y entonces Dios no dejó que ganaran. Hasta que no resolvieran un problema interno. No un problema de ejército, no un problema de táctica, no un problema de estrategia, no un problema de número de personas, para nada. Y no es que Dios no estuviera con ellos, Dios estaba con ellos, pero Dios quería que ellos resolvieran una pequeña zorra que llevaban todavía allá adentro. Y lo resolvieron, y entonces, bueno, y cuando los vencieron, Josué se puso a llorar y a orar, y mira que nos has avergonzado. ¿Avergonzado? Bueno, probablemente, pero eso es porque no cuidaron de obedecer.
Y entonces perdieron. Pero después le dijo Dios a Josué: ahorita no es tiempo de llorar, no es tiempo de orar, levántate, extiende tu lanza sobre Jai y yo te voy a dar la victoria. Después de haber resuelto algo interno, ya pudieron ganar cualquier batalla externa. Entonces hoy quiero hablarles a ustedes de la vergüenza. Las personas que tienen demasiada vergüenza. No el tipo de vergüenza que también la Biblia nos habla, que es un tipo de trato de Dios. Podría ser una pequeña disciplina de parte de Dios, que Dios va a avergonzar al orgulloso, que van a salir avergonzados los que no atiendan la palabra de Dios, pero no es ese tipo de vergüenza. Yo quiero hablarles de esa vergüenza que se adquirió tal vez en la niñez, en la juventud o más adelante en personas y se quedó arraigada, pequeña zorra de la vergüenza. Entonces ahora por vergüenza se han quedado aislados en muchas áreas de su vida y han hecho de su círculo solamente aquel donde ellos se sienten cómodos. No están dispuestos a enfrentar la vergüenza para romper ese círculo pequeño y abrir un anillo, un aro, un círculo mayor para poder avanzar. Yo conozco personas que tienen unas capacidades tremendas para trabajar, para servir a Dios, para hacer negocios, pero buscan su círculo donde se sienten cómodos. No son capaces de buscar donde no se sienten cómodos. Y la verdad es que es complicado porque a todos se nos es difícil. Cuando no estamos cómodos, se nos es difícil desempeñarnos con todo nuestro potencial y nuestras habilidades. Pero hay gente que prefiere el circulito y gente que por ahí hay un círculo que quiere involucrar, quiere admitir, quiere que esta persona pertenezca también a ellos y tratan de jalarlos, tratan de animarlos para que se unan y no lo hacen. ¿Por qué? Porque tienen vergüenza. ¿Vergüenza de qué podrán tener? Hay muchas formas de tener vergüenza aquí en la Biblia, pero déjenme solamente que defina un poco de vergüenza. Eso es como hemos estado desarrollando todos estos temas, porque me gusta ver qué piensan los pensantes, ¿verdad? Valga la redundancia, y los estudiosos de algunos aspectos del comportamiento humano, como la psicología, la psiquiatría. No estoy diciendo que eso sea mayor a la palabra, porque ahorita vamos a ir a la palabra. Es la palabra donde encontramos la riqueza. Pero miren qué se piensa, porque a veces estos conceptos o definiciones vienen también de la palabra de Dios. Lo que pasa es que a veces no lo ponen ahí. Y cuando yo encuentro una definición que va en contra de la palabra de Dios, ni atención le pongo, a no ser que tenga yo que describirlo para decir por qué es que la gente está dando esa definición. Entonces, ¿qué es la vergüenza? Te voy a decir qué piensan algunos. Es un sentimiento, aunque yo creo que es más bien una percepción, ¿verdad? Pero es un sentimiento, aunque aquí la vergüenza tal vez es más grande como sentimiento, de la pérdida de la dignidad causado por una falta cometida. Es decir, que yo cometí un error y ahora me da vergüenza. Por ejemplo, le quedé mal a un amigo y ahora me da vergüenza darle la cara. Pasa, todo nos pasa. Cometiste un error y ahora te da vergüenza darle la cara a tus propios padres, tal vez a tu propia esposa, pero entonces causado por una falta cometida o por una humillación o insulto que te hicieron de pequeño o de pequeña, o que constantemente te hicieron personas que estaban alrededor de ti. Número 1. Número 2, un sentimiento de incomodidad producido por el temor, por el miedo de hacer el ridículo ante alguien o ante un grupo de personas. Entonces, como tengo ese sentimiento que se convierte en miedo de actuar para que la gente no se ría de mí, para que la gente no me vea mal. Fíjense ustedes que es muy famoso esto, que a veces en las aulas de las escuelas o de las universidades hay varios dichos, ¿verdad? Porque hay algunos que levantan la mano para todo y preguntan a veces cosas que son muy obvias, pero hay otros que los defienden. Dice uno, pero es que muy obvio.
que pregunte eso. Es que este sí que es tonto, ¿cómo pregunta eso? Pero por ahí hay otros que defienden y que dicen, más vale pasar por tonto un momentito, que quedarse tonto para toda la vida, simplemente porque muchos no preguntan, porque les da vergüenza a que sean humillados, les da vergüenza a fracasar, les da vergüenza a no dar la talla, les da vergüenza a la burla de las demás personas. ¿Por qué una persona puede crecer avergonzada? Porque tal vez tuvieron padres o hermanos mayores o amigos o maestros que los hacían sentir mal. Hay maestros que deberían de pensarlo y no provocar en niños algo que les pueda producir vergüenza. Por ejemplo, hermanos, suponiendo que un niño todavía ya llegó a los 7, 12 años y tal vez moja su cama, se orina en su cama, dormido o dormida, y se despierta y eso le da vergüenza. Y si un hermanito se dio cuenta y lo contó en la escuela y todos saben que él moja la cama, pues le va a producir vergüenza. Y la vergüenza, fíjense bien, pues, la vergüenza provoca una fuerza que hace que la gente se esconda, que la gente esconda sus habilidades, sus talentos, sus capacidades. Entonces, mucha gente se pierde de bendiciones porque no ha lidiado con la vergüenza que lleva adentro. La vergüenza hay que superarla, la vergüenza hay que enfrentarla. Voy a darles una tercera. Creo yo que también es una timidez exacerbada. Es un tipo de timidez exagerada. Es tan tímido que todo le da vergüenza. Hablar en público, hablar recio, vestirse a la moda, le da vergüenza. Cambiarse de peinado, le da vergüenza. Arreglarse para salir, le da vergüenza. Se van a burlar. Y mucha gente se pierde de una relación social y va perdiendo su inteligencia social. Porque tal vez la persona es muy inteligente con muchas capacidades, pero tiene vergüenza. Arruina su intelectualidad o su intelecto social. Y cuando a una persona le cuesta tener inteligencia social o manejar la inteligencia social, tiende al fracaso. Porque la inteligencia biológica solo colabora más o menos, según los estudiosos, principalmente el doctor Goleman, si ustedes quieren estudiar inteligencia social, dice que la inteligencia biológica, lo que llaman IQ y todo eso, colabora, pero colabora más o menos un 10% en el éxito de una persona. Pero la inteligencia social hace que la gente sea exitosa por lo menos en un 80%. Yo creo que además hay una inteligencia espiritual que hace que la inteligencia social se desarrolle y hace que el IQ suba también en su grado de medición. Entonces, yo creo que es un tipo de timidez que hace que la gente se convierta en una persona que todo le da vergüenza, todo le da vergüenza, todo le da vergüenza. Ay, Dios, porque todo le da vergüenza, cree que no es capaz de desarrollar un mejor puesto en la compañía donde está. Por vergüenza no toca la puerta. Ay, no, yo sé que es orgullo, pero a veces es por vergüenza. Por vergüenza, les da vergüenza que les cierren la puerta en la cara. Ay, hermanos, yo creo que la vergüenza es una de las horas que nosotros deberíamos de lidiar pronto y de destruirlas pronto, enfrentarlas. Miren, les voy a decir una cosa. Como este programa, lo más probable es que lo vamos a sacar grabado. Pero cuando yo empecé a grabar así enfrente de una cámara, me daba vergüenza. A veces decía, uy, no, peor si mi voz se va a oír así como chillona. Peor si se me van a ver estas manchas y entonces por tanta vergüenza no bendecimos a más gente. Por tanta vergüenza no desarrollamos nuestras capacidades y por tanta vergüenza nosotros no alcanzamos la vida abundante, no alcanzamos metas, no conquistamos ciudades, no tapamos boca de leones por la vergüenza. Entonces déjenme que les dé algunos ejemplos de personas que se sintieron avergonzadas en la Biblia.
Se los digo porque después de eso estos fueron mencionados como grandes. Y por eso damos esos ejemplos. Por ejemplo, Adán y Eva se avergonzaron. ¿Por qué? Bueno, porque le fallaron a Dios. Estamos en Éxodo 3:8. Te voy a leer unas partecitas. Dice, oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba por el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo. Entonces me escondí. Dos cosas. Fallarle a Dios produce vergüenzas. Produce vergüenzas. Yo sé de qué les estoy hablando. Pero eso no significa que Dios no te pueda volver a escuchar. Dios es más rápido para derramar su gracia que para derramar su ira. Las puertas, bendito sea el nombre del Señor, porque por Cristo, dice la Biblia que por la sangre de Cristo, que tú sabes que la sangre de Cristo te limpia de todo, de la vana manera de vivir, de la edad de tus padres, te limpia del pecado, y además de eso te cubre para que el destructor cuando vea la sangre pase por alto. Pero también dice la Biblia que la sangre de Cristo, por ella se nos permitió llegar hasta el lugar santísimo. Eso quiere decir al trono de Dios. Entonces, cuando tú tengas vergüenza delante de Dios porque pecaste, porque fallaste, es bueno que sientas vergüenza, pero que le enfrentes y que vayas delante de Dios y te humilles y le digas, perdóname, Señor, perdóname. Muchos, si te estuvieran oyendo, dirían, no te da vergüenza, hipócrita, que cada vez sos reincidente con el mismo pecado, y que cada vez que pecas venís a pedirle perdón, mejor ya ni vengas. Así es el diablo, te acusa, pero Dios no. Dios, en medio de tu vergüenza, quiere ir a hablarte, quiere que tú, fíjate, ellos estaban escondidos por la vergüenza del pecado que habían cometido, y mira qué lindo es Dios. Dice, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Como quien dice, arreglémonos. No tenés por qué esconderte. Yo sé que la vergüenza produce el esconderte, pero tienes que salir de tu escondite y enfrentar la situación. ¿Por qué? Bueno, cayó maldición sobre la tierra, cayó maldición sobre la serpiente, un montón de cosas. Pero a Jesús se le llama el postrer Adán. Qué lindo, ¿verdad? Porque está honrando a Adán con un nombre. Como quien dice, aquí vino Jesús a rescatarte de la vergüenza y de tu pecado, Adán. Diríamos los que nos gusta ver fútbol, le sacó la pelota del área cuando él los tenían rodeados. El Señor Jesús tiene misericordia. Si a ti te da vergüenza porque le fallaste, porque pecaste y hiciste una de esas, tal vez hasta tú eres un pastor que cayó en adulterio. Qué vergüenza, ¿verdad? Pero voy a decirte algo. A veces nos da más vergüenza por los hombres que por Dios. Está bien que te dé vergüenza, pero el Señor quiere, aún con tu vergüenza, que tú regreses a Él. No te ha desechado. Te puede perdonar. Y también los que me están oyendo pueden decir, ah, qué bárbaro, como usted es pastor, ¿verdad? Encubre a los pastores. No es eso. Esto puede ser cualquier persona. Cualquier persona. Dios tiene la puerta abierta para que tú enfrentes tu vergüenza y vengas con vergüenza, para que con tu rostro humillado, agachado, Él levante tu rostro y te diga, como le dijo a aquella mujer, mujer, ¿quién te acusa? Nadie, Señor, ni yo te acuso, andate, ya no peques. Ay, gracias, Señor. O aquella mujer que le sacaron 7 demonios y que está llorando y ungiendo los pies del Señor, su cabeza. Algunos dicen, bueno, era la cabeza o los pies. El Señor derramó el perfume en la cabeza y con su pelo también limpió sus pies. Una mujer que va una vida mala, hermanos, una vida llena de pecado, pero enfrentó su vergüenza y salió del escondite y vino a Él.
solo déjame que le dé un toquecito más aquí a Génesis 3:30. Dice, es que oí la voz en el huerto, pero como estábamos desnudos, o yo estaba desnudo, me escondí. Hermanos, aquí es Adán y Eva, es un matrimonio, no hay nadie alrededor, más que Dios. Yo voy a decirte una cosa que tal vez no sé por qué te la estoy diciendo, pero creo que es importante porque tiene que ver con la vergüenza. Cuando un esposo y una esposa se casaron, y por toda la sociedad y lo que heredaron, hasta la misma iglesia que ha destruido hogares porque no han dejado que los matrimonios sean felices con sus cuerpos, ahora le da vergüenza a él o a ella, tal vez porque tiene sobrepeso, tal vez porque le enseñaron que eso era sucio, tal vez porque le enseñaron que todo era pecado y había que esconderse. No, tú que estás casado o tú que estás casada, o ustedes que están casados, tienen que dejar afuera las vergüenzas para que se unan y puedan hacerse una sola carne, como dice la Biblia, habiendo dejado padre y madre como esposos, para que disfruten sus cuerpos. No tienen que esconderse. Dios quiere bendecirlos también ahí. Muy bien, voy a ir a otro personaje, a Caín. Este salió perdiendo, porque este no quiso enfrentar. Génesis 4:14 dice, esto es por pecado y rebeldía. El pecado trae vergüenza, ya dijimos en lo de Adán, pero Adán se recuperó. Pecado y rebeldía. El Señor se lo advirtió a Caín. Y en Génesis 4:14 dice, aquí me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé, dice Caín. Lo dice enojado, pero también tiene vergüenza. ¿Por qué? Porque sabe que cometió un error. Pero la vergüenza de Caín es una vergüenza que lo llevó a él a que lo expulsaran de la tierra, porque el Señor le dijo, yo seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y el Señor le dijo, no, yo te pongo una marca para que no te maten. Si el Señor le está dando todas las soluciones. Hasta le dijo, ¿sabes qué? Porque lo vio enojado, tenía vergüenza. ¿Y sabes cuál fue el mecanismo de acción o su reacción o su máscara, su coraza que se puso? El enojo. ¡Ah! Tú me echas de la tierra, alegándole a Dios, hermanos, y él debería estar humillado porque tenía vergüenza. Yo sé que tenía vergüenza. Y el Señor le dijo, el pecado toca la puerta, pero tú te puedes enseñorear, lo puedes vencer. Hay oportunidad, Caín. No, me voy errante. Se la perdió y se escondió de Dios, porque su vergüenza le trajo ira. A Adán le trajo el esconderse, pero a él le trajo ira. No obstante, también se escondió. Moisés, fíjate, Moisés. Ahí va Moisés, ya creció en la familia del rey o del faraón, con sus hijos y las mejores escuelas, la mejor educación, aprendió el arte de la guerra, estaba completo ya, pero creció y como era hebreo, vio que estaban abusando de uno de sus hermanos los hebreos, y entonces vino él y agarró un egipcio y lo mató con sus manos. Pero miren lo que hizo. Éxodo 2:12 dice, entonces miró para todas partes y viendo que no aparecía nadie o parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. O sea que escondió el producto de su ira. Esto está entre miedo porque lo arresten y vergüenza porque se le fue la mano. Tiene vergüenza por haber destruido algo y lo escondió. Mira, hay cosas que nosotros no deberíamos estar escondiendo. Bueno, hay cosas que no tenemos que estárselas contando a todo el mundo. No tienes por qué tú contarle tus cosas a todos. O simplemente porque alguien es un pastor, un ministro, un qué sé yo, consejero. No. Tú tienes que escoger bien con quién vas a desnudar tu alma. Pero tienes que hacerlo con alguien. Tienes que buscar una persona madura que tenga temor de Dios, que esté metido en la palabra de Dios y tenga experiencia y te pueda aconsejar para que te quite la vergüenza. Tal vez la vergüenza. Fíjate, yo soy un pastor y no estoy de acuerdo con los divorcios. Yo quiero que todo el mundo viva su vida feliz,
He casado muchas personas y anhelo con todo mi corazón que sigan juntos. Algunos no están juntos. Los casé y no están juntos. ¿Cómo crees tú que yo me siento? En algún momento fracasado. Pues si yo lo casé y lo bendije, ¿y qué pasó? Ahora hasta miedo me da. Hasta vergüenza me da. Casar gente. Yo voy a casar a alguien pronto. Pero les dije, yo necesito hablar bastante antes con ustedes, porque esto no es un juego. Si ustedes toman esta decisión es para siempre, no es para ver qué tal me va. Entonces tal vez tu hijo, tal vez tú te divorciaste y ahora tienes vergüenza y no te quieres acercar a la iglesia, y no es que ahí vayan todos como hipócritas. Yo no ese es el punto. El punto es un fracaso. Pero Dios no quiere desecharte. Dios no quiere que vivas con esa vergüenza el resto de tus días, o que andes escondiendo la historia. Yo creo que no tenemos que estar escondiendo en la arena el producto de nuestra violencia, como le pasó a Moisés, Bueno, quiero contarte de Saúl. No te quiero dar muchos personajes, pero te cuento de Saúl. Saúl, es que aquí está la transición de que cuando gobernaban los profetas, los jueces, y después el profeta tomó la autoridad que Dios le dio para ungir reyes y empezar una dinastía de reyes en Israel. Y entonces se van a buscar a Saúl. Primer libro de Samuel 10:20 dice: y haciendo Samuel que se acercasen todas las tribus de Israel, fue tomada la tribu de Benjamín, e hizo llegar la tribu de Benjamín por sus familias, y fue tomada la familia de Matri, y de ella fue tomado Saúl, hijo de Cis. O sea, escogieron a Saúl, dijeron: vamos a escoger a la tribu de Benjamín, y de estos vamos a agarrar la familia de Matri, y de la familia de Matri vamos a escoger a Saúl. ¿Recuerdan ustedes? O si no, tal vez pueden leer el contexto aquí mismo, que él era uno de los más altos, o era el más alto, miraba a todos así sobre el hombro, porque era el más alto, tenía una personalidad de rey, no porque fuera alto, pues, pero porque David tenía una personalidad mayor y era más bajito. Pero lo que me refiero es, el tipo tenía el potencial, Dios se lo vio, el profeta también. Pero dice aquí mismo en el verso 21, que lo fueron a buscar y no lo hallaron. ¿Por qué no lo hallaron? Verso 22, preguntaron pues otra vez a Jehová si aún no había venido allí aquel varón. Y respondiendo Jehová, dijo: he aquí que está escondido. Miren, nadie se puede esconder de Dios. Adán está escondido detrás de los árboles y piedras y todo, y el Señor atrás de él: ¿dónde estás? Lo mismo Saúl. Entonces el mismo Señor dijo: está escondido entre el bagaje. Entonces corrieron y lo trajeron de ahí, y puesto en medio del pueblo, desde los hombros arriba, era más alto que todo el pueblo. Y Samuel dijo a todo el pueblo: ¿habéis visto al que ha elegido Jehová? Que no hay semejante a él en todo el pueblo. Entonces el pueblo clamó con alegría diciendo: ¡viva el rey! Bueno, el Señor lo está llamando para rey y él está escondido. Entonces, ¿por qué está escondido Saúl? Porque tiene vergüenza. No es porque tenga tanto miedo, porque están acostumbrados en ese tiempo el pueblo de Israel a estar en guerra con los filisteos y con otros enemigos. Entonces ese miedo es porque tiene vergüenza. Él tiene vergüenza de ser el rey. Prefiere ser alguien más que no sea lo que Dios ha escogido para él. Entonces mucha gente se pierde el llamado, se pierde aquello para lo cual fue el propósito, para el cual fue llamado en Cristo, simplemente porque tiene vergüenza. Entonces déjenme decirles una cosa aquí para ir terminando. Les voy a dar una cita bíblica. Fíjense ustedes. ¿Por qué existen los escondites? ¿Por qué existe la cueva de Adulam donde se escondió David? Y ahí se encontró con los
con los valientes. Es decir, bueno, no eran valientes, él los convirtió en valientes y como líderes de Israel. Pero existen los escondites, pero yo creo que hay un escondite donde nosotros sí deberíamos estar metidos, porque ahí se nos pueden quitar todas las vergüenzas. Y si me escondo ahí, mientras la tengo vergüenza, yo puedo ser sanado de ella, enfrentar mis temores y el Señor levantarme. Colosenses 3:3 dice: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo. Vuestra vida está escondida con Cristo, en Dios. ¡Hala, qué tremendo esto! Porque fíjate que es que eso es bien complicado, ¿verdad? Porque hay gente que no mucho acepta esto, pero Cristo es parte de Dios, es parte de la deidad. Entonces nosotros nos escondemos en Cristo para meternos en el corazón de Dios. Porque nadie va a Dios, nadie va al Padre si no es por Cristo. Mucha gente agarra a otros personajes para tratar de llegar a Dios. No se puede. Nuestra vida tiene que estar escondida en Cristo. Y en Cristo nos meten en Dios. Es como las mamás que tienen un hijo, que llevan al bebé allá afuera y tienen otro hijo que está allá afuera. Uno está con su mamá y el otro está en la mamá. Entonces nosotros estamos con Cristo para que Cristo nos meta en Dios. Ahí tenemos que escondernos para tratar con nuestras vergüenzas, para empezar. Y que el Señor sane nuestros corazones por todas las humillaciones que nos hicieron, por todos los que nos quisieron hacer sentir mal y que ahora me está repercutiendo en vergüenza para poder yo hasta escoger un trabajo o tener una iglesia o un grupo de personas. Ay, Dios santo. Te voy a leer otra cita bíblica. Creo yo que estas citas se quedaron para que nosotros salgamos de la vergüenza. Bueno, entre otras cosas. Pero dice Mateo capítulo 5, verso 14. Ustedes son la luz del mundo. Y una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Entonces, está bien que tengamos vergüenza. Pero para salir de ella, paso número 1, meternos con Cristo en Dios. Para que ahí Dios sane nuestras heridas, nos levante el rostro, nos dé la fuerza, nos dé el poder para poder enfrentar nosotros las vergüenzas. Para que entonces tú puedas ser la luz del mundo. Si la vergüenza supera la luz que eres tú en Cristo, no vas a poder lograr cosas y además de eso te vas a terminar aislando. La gente que es muy tímida y demasiado avergonzada, que todo le da vergüenza, se aísla. A mí me daba vergüenza hablar en público y ahora de eso es lo que hago, predicar en público. Yo me recuerdo una vez cuando en 6º año primaria, 4º año primaria, creo, no me recuerdo, que me tocaba salir un acto del colegio. Todo el colegio o toda la clase, no me recuerdo, salimos en el acto. Íbamos a salir y a mí me tocaba salir de bombero, porque mi papá trabajaba en Texaco y nos regaló un día unos cascos de Texaco que traían, era la tecnología de aquel tiempo, ¿verdad? Destrababas algo aquí y hablabas y arriba del casco salía una como bocina, unos cascos de primera, hasta pesaban, lindos de colección. Entonces de bombero, y cuando me tocó salir no pude hablar, me puse a llorar. Algunos me miraban así como qué desastre. Yo entré en una situación de vergüenza. Eso fue, creo que viernes. El lunes mis papás me dieron ánimo y todo lo demás, y en el colegio también. Vas a pasar al frente en la clase y vas a ir con tu casco de bombero y vas a decir las líneas que te tenías que aprender. Que por supuesto sí me las sabía, pues, pero no era eso, era la vergüenza. Y enfrente de todos vas a hacerlo solo. Te vamos a dar la oportunidad. No va a estar todo el colegio, pero en la clase sí, para que puedas. Tal vez a alguna maestra se le ocurrió eso, ¿verdad? Para que puedas romper esa membrana del miedo y de la vergüenza y puedas empezar a exponerte. Y me pasaron. Y ya cuando me pasaron, ya pude. Y así poco a poco. Pero hay muchas cosas que me dieron vergüenza en la vida.
Y solo con Cristo, que llegó a mi corazón, pude superarlas. Así es que si el Señor dijo que Él es la luz del mundo, pero como Él se fue, dijo, ustedes son la luz del mundo ahora. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Eso quiere decir, no podemos esconder la luz que somos, tenemos que exponernos. Y además dice que una lámpara no se puede esconder abajo de una mesa, porque entonces no alumbra. Tú eres la luz del mundo. Tienes que enfrentar. Y si te cuesta, ve con Cristo para que te meta en Dios. Ahí el Señor repare tu corazón y empieces a exponerte como lo que verdaderamente eres, la luz del mundo. Déjame orar por ti. Padre, te damos gracias. Yo sé que muchas cosas han causado vergüenza en nuestra vida. Yo sé que las circunstancias, algo que yo tal vez no pude controlar, algo que yo no escogí, pero así crecí y ahora me dan vergüenza. Algunas cosas me da vergüenza porque tal vez mi físico cambió, porque subí de libras, porque soy muy delgado, porque soy muy bajito, muy alto. Señor, ven a sanar de todo lo que ha provocado esa vergüenza en el corazón de mis hermanos. Extiende tu mano hacia tu teléfono o iPad o lo que estés viendo, computadora, televisión, y dile, Señor, por favor, quítame la vergüenza para que yo pueda exponer. Es que tú tienes potencial y Dios te llamó para un propósito y tienes que cumplirlo. No dejes que la vergüenza te inhiba. Ve con Dios y después vuelve, aunque te cuesta, aunque sea un proceso, aunque se tarde, pero Dios te puede sacar de ahí. Padre, bendice el corazón de mis hermanos y mis hermanas y sánalos o sánalas de la vergüenza y darles una vida abundante. En el nombre de Jesús, gracias Señor. Amén y amén. Qué bendición esto, hombre. Dios es bueno, que nos hace detectar las zorras y además de eso, Él mismo nos lleva por el camino para poder sanar de ellas. Que Dios te bendiga y que la vergüenza no te aísle. Escucha la voz de Dios y recibe la sanidad en tu corazón. En el nombre de Jesús. Amén.